El sol de junio ya había calentado el ambiente a 27 grados cuando Marcella Andrews aparcó su Lexus plateado frente a la oficina de Andrews Travel. El aire acondicionado estaba a tope y ella no quería abandonar el fresco interior, pero el reloj marcaba el comienzo de las 10, lo que significaba que era hora de empezar el día. Marcella se ajustó la chaqueta ligera, cogió su bolso de cuero y salió del coche para dirigirse a las puertas acristaladas del centro de negocios. Los altos tacones de sus zapatos golpearon suavemente el suelo de mármol del vestíbulo. El guardia de seguridad, un anciano afroamericano llamado Roy, la saludó amistosamente con la cabeza, como todas las mañanas desde hacía 4 años. Cristina, la recepcionista de la agencia, ya estaba trabajando, colocando revistas frescas sobre una mesa y comprobando la máquina de café. El aroma de los granos recién molidos llenaba la habitación, creando un ambiente acogedor. En 1 hora llegarían los primeros clientes y era hora de revisar el correo, comprobar las reservas y preparar las citas. Buenos días, SRE. Andrews. Cristina le entregó una pila de sobres. Tiene una carta del juzgado. La he puesto encima. Marcella se quedó helada, sosteniendo el grueso sobre blanco con el sello oficial del Tribunal de Distrito. Algo se agitó en su interior, pero trató de mantener una expresión indiferente. Las cosas no habían ido bien con Jerry últimamente, pero que fuera al juzgado. En su despacho, se hundió en el sillón de cuero y abrió el sobre con cuidado. Mientras recorría con la mirada las primeras líneas, sintió que las náuseas le subían a la garganta. Jerry había solicitado el divorcio. Además, reclamaba su piso del centro de la ciudad, alegando que había invertido mucho en él durante su matrimonio. Marcella se recostó en la silla y cerró los ojos. Los recuerdos la invadieron. Ella y Jerry habían entrado por primera vez en aquel piso, luminoso, espacioso, con vistas al parque de la ciudad. Entonces aún no se habían casado, y la propiedad la habían comprado íntegramente con su dinero, el producto de la venta de la casa de sus padres tras la muerte de éste. Jerry admiraba su gusto por el diseño de interiores y apoyaba todas las decisiones de renovación, pero en realidad no había invertido dinero. Por aquel entonces tenía algunas dificultades con su negocio. El teléfono de la mesa sonó suavemente. Un mensaje de Jerry. Espero que ya tengas los documentos. Arreglemos esto civilizadamente. Marcella sonrió. Civilizadamente, ¿le iba a quitar el piso que había comprado antes de conocerse? El día empezaba a torcerse. Debería haber llamado a un abogado, pero antes necesitaba ordenar sus pensamientos. Marcella sacó una botella de agua del bolso y bebió unos sorbos. Al otro lado de la puerta se oían las voces de los primeros clientes, a los que Christine les contaba algo con su melodiosa voz. La vida seguía, aunque la suya acababa de dar un giro brusco. Abrió su agenda y empezó a reprogramar metódicamente las citas para otros días. Hoy tenía cosas más importantes que hacer. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado, Robert Haley. Su secretaria le informó de que el señor Haley podría verla en 2 horas. Marcella se asomó a la ventana. Abajo, la ciudad bullía de actividad. Peatones que se apresuraban en sus quehaceres, coches que pasaban, el personal de una cafetería vecina colocando mesas en la acera. Se vio reflejada en el cristal, una mujer delgada de 36 años, con el pelo oscuro recogido en un moño y vestida con un estricto traje claro. Nadie diría que su vida acababa de dar un vuelco. Volvió a su escritorio, abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con los papeles del piso. Todo estaba a su nombre, los pagos se hacían desde su cuenta y Jerry no aparecía por ninguna parte. Pero algo le decía que él no habría iniciado este proceso así como así que debía de tener un plan o un as en la manga. Pasó la siguiente 1 hora y media revisando el papeleo y haciendo una lista detallada de todas las tasas y gastos asociados al piso.
Cuando Cristina avisó por el interfono de que era hora de ir al despacho del abogado, Marcela ya estaba preparada para la conversación. En la recepción se topó con un matrimonio que había venido a hablar de un viaje por Europa. Tras disculparse y prometerles que cambiarían la cita, les asignó a su mejor gestor. Bajando hacia el aparcamiento, Marcela pensó en lo extraña que era la vida. Hacía 2 horas había planeado un día normal de trabajo y ahora se enfrentaba a una pelea por su propiedad con un hombre en el que antes había confiado. El día estaba resultando de todo menos normal. Sin embargo, Marcela no era de las que se rendían ante la adversidad. Puso en marcha el motor y encendió el navegador para trazar una ruta hasta el despacho del abogado. Le esperaba un combate del que saldría vencedora. El despacho del abogado Robert Haley olía a cuero y madera. Marcela estaba sentada en un cómodo sillón, mirando los diplomas que colgaban de las paredes mientras el abogado estudiaba los documentos. Las nubes flotaban lentamente al otro lado de la ventana, y ella no pudo evitar pensar en el día en que había conocido a Jerry. Hacía 3 años, en una recaudación de fondos para la biblioteca municipal. Marcela acababa de ampliar su agencia a los viajes de lujo y buscaba nuevos contactos entre el público adinerado. Jerry apareció acompañado de un banquero y hablaron de inversiones inmobiliarias. Alto, esbelto, con un traje impecable, destacaba entre los demás invitados con una energía especial. Su relación comenzó con una inesperada pregunta sobre viajes a Nueva Zelanda. Jerry dijo que era asesor inmobiliario comercial, que viajaba mucho por trabajo y que soñaba con ver los lugares donde se rodó El Señor de los Anillos. Su entusiasmo y erudición eran cautivadores. Pasaba con facilidad de la arquitectura al arte moderno, bromeaba mucho y escuchaba con atención. Aquella tarde hablaron durante horas. Marcela recordó cómo Jerry había admirado su independencia, tener su propio negocio de éxito a los 33 años. Habló de sus proyectos, de cómo ayudaba a sus clientes a invertir rentablemente en propiedades. Sus historias eran fascinantes, aunque Marcela se daba cuenta ahora de que había pocos detalles concretos. Su primera cita fue una semana después, una cena en un pequeño restaurante francés. Jerry fue a recogerla en su Mercedes negro y le regaló un ramo de lirios blancos. Sabía cómo hacer de una velada normal una fiesta. Pedía los platos favoritos del chef que no estaban en el menú, conocía los mejores vinos. Poco a poco, los encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Jerry la cortejaba maravillosamente, la invitaba a exposiciones privadas, la llevaba al teatro, le preparaba sorpresas. Una vez, reservó una mesa en la azotea de un rascacielos con una vista espectacular de la ciudad por la noche. Aquella noche le dijo por primera vez que estaba enamorado. Marcela recordaba haberle presentado a su mejor amiga, Rebeca. Ella trabajaba como analista financiera y enseguida desconfió. Es demasiado perfecto, los hombres así suelen esconder algo. Pero Marcela solo le hizo un gesto. Estaba fascinada. Jerry era capaz de encontrar un acercamiento a cualquier persona, desechable, siempre estaba atento a los detalles. Le propuso matrimonio a los 6 meses de conocerse, durante su primer viaje juntos a París. Estaban paseando por el dique del Sena cuando de repente se arrodilló. El anillo de zafiro brillaba con el sol poniente. Marcela aceptó sin dudarlo. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y parientes. Jerry insistió en ello, explicando que acababa de perder a su madre y no quería una celebración fastuosa. En aquel momento le había parecido conmovedor. Ahora Marcela se daba cuenta de que estaba evitando que su persona recibiera una atención innecesaria. Señora Andrews, la voz del abogado la devolvió a la realidad. He examinado la documentación. El piso es todo suyo, comprado antes del matrimonio. Pero hay un detalle que me preocupa. Su marido afirma haber invertido en reparaciones y mejoras. Marcela sacó de su bolso una carpeta con cheques y extractos bancarios. Yo misma pagué todos los gastos. Lo único que compró Jerry fue un cuadro para el salón,
Un regalo de aniversario de boda. Recordó lo ilusionada que estaba con el regalo. La composición abstracta de un artista famoso encajaba perfectamente en el interior. Jerry dijo entonces que había elegido específicamente una obra que reflejara el carácter de ella. Brillante, poco convencional, llena de energía. Quizá incluso formaba parte de algún tipo de plan. ¿Por qué decidió pedir el divorcio ahora? Robert Haley miró atentamente a Marcela por encima de sus gafas. ¿Ocurrió algo concreto? Marcela negó con la cabeza. Durante los últimos meses, Jerry había llegado con frecuencia tarde al trabajo. Se había vuelto irritable, pasaba mucho tiempo al teléfono. Pero ella no había notado ningún signo evidente de un divorcio inminente, o no quería darse cuenta. Hablaba de algunos problemas de negocios, dijo lentamente. Algunos negocios fracasaron, pero ya sabes, ahora estoy pensando, tal vez no había ningún acuerdo. Nunca vi su oficina, nunca conocí a sus clientes. Siempre evitaba hábilmente conversaciones concretas sobre trabajo. El abogado marcó algo en su cuaderno. Tenemos que reunir información sobre su situación financiera real y comprobar los documentos que firmó durante el matrimonio. También recomendaría encargar una tasación independiente del piso. Al salir del despacho del abogado, Marcela se tomó su tiempo para subir al coche. Caminó despacio por la calle, mirando los escaparates. En uno de ellos vio su reflejo y de repente se dio cuenta de que la mujer que se había enamorado del carismático asesor inmobiliario hacía 3 años era ingenua y crédula. Se había creado una imagen del hombre perfecto en su imaginación y no quería darse cuenta de las incoherencias de sus historias. El teléfono de su bolso vibró con un mensaje de Jerry. ¿Por qué no quedamos y hablamos? Seguro que podemos arreglar las cosas. Marcela borró el mensaje sin responder. Ya no había tiempo para hablar. Ahora tenía que averiguar quién era realmente el hombre con el que se había casado. Después de reunirse con el abogado, Marcela decidió ir al supermercado. La nevera de casa estaba casi vacía. Estaba haciendo rodar lentamente el carrito por los pasillos, guardando la compra habitual, cuando oyó una risa familiar. Una mujer alta y rubia con un ajustado vestido rojo apareció detrás de un estante de vinos, seguida de Jerry. Marcela se quedó paralizada detrás de una pirámide de conservas. La mujer se arreglaba juguetonamente el pelo mientras Jerry hablaba apasionadamente, sujetándola por la cintura. Parecían perfectamente felices y acostumbrados el uno al otro. La rubia cogió una botella del estante superior y se subió el vestido, dejando al descubierto sus torneadas piernas. Jerry silbó con aprobación. «Lila, nena, será mejor que cojas esta». Su voz sonaba íntima y familiar. Era la forma en que una vez le había hablado a Marcela. La mujer, Lila, movió los labios con coquetería y le dejó elegir otra botella. Sus dedos se tocaron y ella suspiró lánguidamente. Marcela se retiró con cuidado a la siguiente fila. El corazón le latía con fuerza y las náuseas le subieron a la garganta. Llegó a la caja, pagó la leche y el pan que había metido en la cesta y se apresuró a salir. Ya en el coche, respiró hondo. Su teléfono vibró con un mensaje de Rebeca. «¿Puedes quedar conmigo esta noche? Tenemos que hablar». Marcela tecleó un rápido sí y arrancó el motor. Faltaban 3 horas para la reunión y decidió pasar por casa para darse una ducha y cambiarse de ropa. Todo en el piso le recordaba a Jerry, su sillón favorito, la colección de whisky en el bar, el olor a colonia en el cuarto de baño. Marcela reunió mecánicamente en una gran caja las pertenencias de su marido esparcidas por el piso: corbatas, gemelos, un par de jerseys, una maquinilla de afeitar eléctrica olvidada. En la misma caja metió los papeles del cajón del pasillo. Entre los papeles había un cuaderno raído. Marcela nunca leía las notas de los demás, pero ahora algo la hizo abrir la tapa de cuero. Entre las páginas había un cheque arrugado del restaurante Côte d'Azur, fechado el mes pasado. Cena para 2, champán caro, postres.
Jerry había dicho que tenía una importante reunión con un cliente esa noche, y luego hay más: recibos de joyería, facturas de hotel, entradas de teatro, todos con la misma firma, Lila Sterling. Ella estaba en todas partes, en sus gastos, planes, notas en los márgenes. Algunas entradas estaban fechadas 6 meses antes. En el cuarto de baño, Marcela permaneció largo rato bajo los chorros calientes de la ducha. Los acontecimientos de los últimos meses iban formando un cuadro claro: cenas de negocios, viajes imprevistos, llamadas telefónicas tardías. No quería ver lo evidente: que su marido llevaba mucho tiempo viviendo otra vida. Rebeca la esperaba en su cafetería favorita. Su amiga parecía preocupada y se frotaba la servilleta mientras Marcela relataba un encuentro fortuito en el supermercado. «Necesito enseñarte algo». Rebeca sacó un portapapeles. «¿Recuerdas cuando me pediste que comprobara la situación financiera de Jerry? Indagué en las bases de datos. Su consultora solo existe sobre el papel, pero encontré algo interesante». En la pantalla apareció una fotografía de un acto social. Jerry, con smoking, estaba junto a una rubia espectacular en traje de noche, la misma Lila del supermercado. El pie de foto decía: «Acto benéfico a favor del zoo de la ciudad. Lila Sterling, propietaria de la cadena de boutiques Gem, con una amiga». «Eso fue hace 8 meses», dijo Rebeca en voz baja. «Encontré unas cuantas fotos más como esa. No estaban exactamente escondidas». Marcela se quedó mirando la foto en silencio. Lila Sterling irradiaba confianza y una especie de encanto depredador. Su sonrisa decía que estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Jerry la miraba con indisimulada adoración. «En realidad tiene una cadena de joyerías», continuó Rebeca. «Un negocio de mucho éxito. El año pasado abrió 3 nuevas tiendas. ¿Y adivina qué? Una de ellas está en un centro comercial propiedad del mismo banquero al que Jerry acudió la noche en que os conocisteis». Marcela recordó aquella velada, cómo Jerry había charlado despreocupadamente con el banquero, con qué facilidad había encajado en su círculo social. ¿Fue todo premeditado? ¿Estaba buscando a una mujer rica? «Tiene un Instagram», señaló Rebeca a la página de Lila. «Es una foto perfecta. Viajes, restaurantes, fiestas, y por todas partes indicios de alguien especial, hombre favorito, alma gemela». Jerry no aparecía en ninguna parte en su totalidad, solo detalles: una mano con un reloj, una silueta contra la puesta de sol, parte de un perfil. La camarera trajo café. Marcela removió la bebida fría mirando las fotos. Una hermosa imagen de la felicidad de otra persona, construida sobre el engaño. En algún lugar de su mente se agitó un dolor sordo, no por celos, sino por darse cuenta de su propia ceguera. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rebeca. Marcela sacó el teléfono y marcó el número del abogado. «Señor Haley, necesito hacer algunas adiciones a nuestro caso. Hay algunas circunstancias nuevas». Al salir del café, no condujo hasta su casa. Aparcó cerca del paseo marítimo y se sentó largo rato a mirar el agua. El sol del atardecer pintaba las olas de un color dorado. En algún lugar de su bolso vibró su teléfono, probablemente otro mensaje de Jerry, ofreciéndole hablar y discutirlo todo. Marcela no lo comprobó. Tendría que hablar, pero ahora en el juzgado y sobre otras cosas. Marcela eligió un pequeño café del distrito comercial para reunirse con la agente inmobiliaria. Catherine Morris había trabajado con ella en la compra del piso y recordaba todos los detalles de la transacción. Una mujer alta con el pelo corto se presentó en el momento justo, cargada con una abultada carpeta de documentos. «Me sorprende que a su marido le interesara la historia del piso». Catherine removió su té verde, sobre todo teniendo en cuenta que la transacción fue completamente transparente. Vino a la oficina la semana pasada, preguntando por los anteriores propietarios, pidiendo ver documentos de archivo. Marcela apartó el tenedor. Se le había quitado el apetito.
Jerry nunca se había interesado por las propiedades a menos que estuvieran relacionadas con su trabajo. Y ahora, de repente, decidía indagar en la historia de su piso. Hizo preguntas concretas, bastante específicas. Le interesaban todas las reformas, las aprobaciones, incluso las facturas antiguas de los servicios. Insistió especialmente en los documentos sobre el origen de los fondos cuando lo compró. Le expliqué que era información confidencial. Marcela recordó la compra del piso. Su padre le había dejado una herencia decente. Había trabajado como cirujano toda su vida y había invertido con éxito en una clínica médica. Todo el papeleo estaba en orden. El origen de los fondos era completamente legítimo. ¿Qué intentaba encontrar Jerry? También le interesaba la tasación del piso, continuó Catherine, y no el valor actual de mercado, sino exactamente el precio en el momento de la compra. Preguntó si la operación estaba infravalorada. En una mesa cercana, una joven pareja hablaba apasionadamente de sus próximas vacaciones. Sus voces despreocupadas contrastaban extrañamente con la ansiosa conversación. Marcela pasó distraídamente el dedo por un vaso de agua empañado. ¿Sabes? Había algo en su comportamiento que era nervioso. Catherine bajó la voz. Intentaba mantener un comportamiento informal, pero estaba claramente nervioso y no paraba de contestar mensajes en su teléfono. Marcela sacó su teléfono y abrió el calendario. La semana pasada, Jerry había cancelado su tradicional cena en el restaurante alegando una reunión urgente con un cliente. Ahora entendía por qué tenía tanta prisa. Todavía tengo copias de todos los documentos. Catherine sacó varios archivos de una carpeta. Saqué los archivos cuando su marido empezó a hacer preguntas extrañas. Aquí está el contrato de compra, los documentos de remodelación, las aprobaciones de la sociedad gestora. Todo está absolutamente limpio. Marcela hojeó los papeles. Todos los documentos estaban firmados, sellados y autorizados. No había lagunas que impugnaran el acuerdo. Pero, para empezar, ¿por qué había decidido Jerry buscar el piso? Llamé a un par de agencias después de su visita. Catherine sorbió su té. Les consultó sobre valoraciones inmobiliarias. Al parecer buscaba un perito para el juzgado. Le vino a la mente una conversación reciente. Jerry, quejándose de problemas financieros, insinuando tratos que habían fracasado. Ella no le había dado mucha importancia en ese momento y, sin embargo, había estado preparando metódicamente el terreno. Gracias, Catherine. Marcela empezó a recoger sus papeles. Ha sido de gran ayuda y gracias por informarme de su visita. Sabes, no es frecuente que consigamos acuerdos tan limpios en nuestro negocio, sonrió la agente inmobiliaria. Recuerdo lo ilusionada que estabas con este piso. No dejes que nadie te lo quite. Al salir del café, Marcela se tomó su tiempo para subir al coche. Caminó despacio por la calle, mirando los escaparates. En uno de ellos vislumbró a Jerry cruzando la calle a paso ligero, en dirección al edificio del banco. Marcela se refugió instintivamente a la sombra del toldo. Jerry salió del banco media hora más tarde, hojeando unos papeles. Parecía disgustado, ajustándose la corbata de vez en cuando, señal inequívoca de irritación. En el semáforo se encontró con una rubia espectacular, Lila. Hablaron brevemente, luego subieron al BMW blanco de ella y se marcharon. Marcela sacó su teléfono y marcó el número del abogado. «Señor Haley, creo que mi marido está haciendo algo con las escrituras del piso. Tenemos que vernos». Más tarde, sentada en su despacho de la agencia, hizo metódicamente una lista de todas las rarezas en el comportamiento de Jerry durante los últimos meses. Llamadas nocturnas, repentinos viajes de negocios, reuniones con clientes desconocidos. Todo indicaba que llevaba tiempo preparándose para tomar medidas drásticas. Pero, ¿por qué ahora? ¿Y qué papel jugaba Lila en todo esto? El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Rebeca. «He encontrado algo interesante sobre las finanzas de su marido. Tenemos que vernos». Marcela respondió con un rápido «de acuerdo»
y volvió a estudiar los documentos. Algo le decía que aquello no era más que el principio de un juego mayor, cuyas reglas aún tenía que aprender. Resultó que averiguar algo sobre el pasado de su propio marido no era tan fácil. Marcela se sentó en el despacho en penumbra del investigador privado Harvey Donovan y miró los escasos resultados de la investigación de la semana. La flaca carpeta contenía unas pocas fotografías, un par de recortes de periódico e impresiones de las redes sociales. «Su marido es todo un fantasma, señora Andrews», dijo Donovan golpeando el escritorio con el lápiz. «Antes de mudarse a nuestra ciudad hace 3 años, prácticamente no hay información sobre él. La universidad que indicó no confirma que asistiera a ella. Los trabajos anteriores solo existen sobre el papel. El despacho olía a café y cigarrillos. Fuera de la ventana lloviznaba. Las gotas se deslizaban por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad vespertina. Marcela cogió una de las fotos. Jerry salía del edificio del banco, cubriéndose la cara de la cámara con una carpeta. «Cambia mucho de banco», continuó el detective. «Abre cuentas, hace algunas transacciones y las cierra. Un esquema clásico para blanquear dinero u ocultar rastros financieros». Marcela recordó cómo Jerry siempre evitaba hablar de su pasado. Hacía bromas, cambiaba de tema, contaba historias divertidas sin concretar. Ella lo había achacado a la reticencia a recordar el doloroso divorcio y la muerte de su madre. Ahora las historias parecían formar parte de una elaborada leyenda. Y su primera esposa, Marcela levantó la vista de las fotografías. Aquí es donde empieza a ponerse interesante. Donovan sacó otra carpeta del cajón de su escritorio. Sus papeles matrimoniales muestran que se casó en Canadá y se divorció hace 5 años. He comprobado todos los registros de Ontario de ese período. Ningún divorcio a nombre de Jerry Andrews. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Marcela recordó su boda, una ceremonia modesta, con pocos invitados. Jerry había insistido en ello, explicando la reciente pérdida de su madre. Había evitado por completo la publicidad y rara vez aparecía con ella en actos sociales. Su verdadero nombre puede ser otro. El detective extendió los documentos sobre la mesa. Fíjese en las firmas de los documentos bancarios, ligeras diferencias de ortografía. Es como si la persona se estuviera acostumbrando a la nueva firma. La lluvia se intensificó. Fuertes gotas tamborileaban sobre el cristal. En la penumbra del despacho, el ambiente parecía casi de película. Un detective privado, un pasado misterioso, documentos falsos. Solo que esto no era un juego, era su vida real. ¿Qué más has encontrado? Su cita actual, Lila Sterling. Donovan sacó fotos recientes. En realidad es dueña de una cadena de joyerías, pero hay un matiz. El capital principal entró hace aproximadamente 1 año. Antes de eso, las boutiques apenas llegaban a fin de mes. Las imágenes muestran a Lila saliendo de un costoso spa, subiendo a un flamante BMW, almorzando en un restaurante con unos hombres de traje caro. Maquillaje impecable, ropa de marca, el andar seguro de alguien acostumbrado al éxito. Su negocio empezó a florecer más o menos en la misma época en que su marido empezó a tener problemas de dinero. El detective enarcó una ceja significativamente. ¿Coincidencia? Marcela recordaba a Jerry quejándose de dificultades económicas hacía unos meses. Le pidió prestada una gran suma de dinero para alguna transacción. Ella se había negado. Su costumbre de hacer negocios con transparencia le impedía involucrarse en proyectos dudosos. «Tengo otra pista». Donovan sacó un sobre raído. «He encontrado a un hombre que quizá conozca la verdadera historia de su marido. Trabajaba en el Banco de Vancouver donde supuestamente tuvo lugar el divorcio. Dispuesto a hablar, pero solo en persona». El letrero de un restaurante chino parpadeó tras la ventana, tiñendo de rojo la oficina por un momento. Marcela miró el reloj. Se acercaba la medianoche. Había sido un día largo, pero la investigación no había hecho más que empezar. ¿Cuánto se tarda en organizar una reunión?
un par de días, pero debo advertirle que podría ser peligroso. Es evidente que su marido oculta algo y no le hará ninguna gracia que empiece a indagar en su pasado. Marcela guardó las fotos y los documentos en su bolso. La lluvia había cesado un poco, convirtiéndose en una fina llovizna. Hacía fresco y olía a asfalto mojado. Se dirigió a su coche repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos años. Un bonito romance con un carismático hombre de negocios, el rápido desarrollo de la relación, la boda. Todo le había parecido tan bien y natural. Pero ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de la habilidad con que Jerry había construido la historia. Cada paso había sido calculado, cada detalle pensado. La mesa del despacho de Jerry estaba en perfecto orden. Ni un solo papel, todos los documentos perfectamente organizados en carpetas. Marcela sacó lentamente los cajones uno a uno. Había encontrado la llave por casualidad. Se le había caído del bolsillo de la chaqueta de su marido cuando empaquetaba sus cosas. En el último cajón había una vieja carpeta marrón sin inscripciones. Dentro había un certificado de matrimonio expedido en un pequeño pueblo cerca de Vancouver. Jerry Andrews y Ann Vanderholt. La fecha era de hacía 7 años. Marcela siguió hojeando los documentos. Cuentas bancarias conjuntas, contrato hipotecario, pólizas de seguro. Una fotografía se desprendió de un sobre pegado con cinta adhesiva en el interior de la carpeta. Una joven pelirroja reía ante la cámara con un ramo de flores silvestres en la mano. A su lado estaba Jerry, más joven, con el pelo largo, pantalones vaqueros y camisa de cuadros. Parecían perfectamente felices. En el reverso de la fotografía estaba escrito «Nuestra boda, Port Moody». Marcela dio la vuelta a la foto. Ann era hermosa. No esa belleza perfeccionada y de muñeca como la de Lila, sino una belleza soleada y natural. Sonreía tan genuinamente que dolía. También había otras fotos en la carpeta, de viajes juntos, de vacaciones, de sencillos momentos domésticos. Jerry estaba completamente diferente en ellas, relajado, real, sin los trajes caros y los peinados impecables, sin la máscara de hombre de negocios de éxito. Entre los documentos había un viejo sobre de cartas. Marcela desdobló la primera. La letra era extensa, emotiva. Ana escribía sobre cómo echaba de menos a su marido, cómo esperaba su regreso de un viaje de negocios, cómo iba a prepararle una sorpresa para su llegada. La última carta se cortó a la mitad. Recibos de habitaciones de motel en las afueras de Vancouver, cuentas de bar, recibos de restaurantes, siempre para 2, y fechas. Todo el tiempo que Jerry había estado supuestamente haciendo negocios en otra ciudad. Marcela volvió a doblar los documentos en la carpeta. Las manos le temblaban ligeramente. Había otro sobre en la caja de papeles, papeles oficiales del juzgado, pero no los papeles del divorcio. Ann estaba denunciando la desaparición de su marido. Jerry simplemente había desaparecido. No había vuelto de otro viaje de negocios. Había dejado de contestar al teléfono y había cerrado todas sus cuentas. La policía no había encontrado rastro de él. Marcela se recostó en la silla, tratando de encontrarle sentido al descubrimiento. Así que Jerry no solo había mentido sobre el divorcio, sino que había fingido su propia desaparición. Había dejado a la que había sido su mujer durante 3 años y había empezado una nueva vida en otra ciudad. Había creado una nueva identidad, una nueva historia. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Jerry. «Llego tarde a una reunión. No me esperes levantada con la cena». Marcela miró la pantalla con una especie de interés indiferente. Se preguntó si Lila conocía su pasado. O también se había inventado una bonita historia para ella, sobre un divorcio complicado y la pérdida de seres queridos. Sonó el timbre. Marcela se sobresaltó y se apresuró a recoger sus papeles. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre grande. «Señora Andrews, entrega urgente». Dentro estaban los resultados de la búsqueda del investigador privado
Impresiones de las redes sociales, fotos, recortes de periódico. Donovan encontró el rastro de Anne. Vivía en una pequeña ciudad cerca de Vancouver, enseñaba en una escuela local. Nunca solicitó el divorcio. Al parecer, seguía esperando conocer la verdad sobre la desaparición de su marido. En la última fotografía, estaba de pie en el porche de la escuela. Su sonrisa seguía siendo soleada, pero su pelo rojo era gris. Marcela apiló los documentos en su bolso. Sacó el teléfono y encontró el número del abogado. «Señor Haley, creo que he encontrado algo interesante. ¿Podría comprobar un matrimonio registrado en Canadá?» Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba. Las ventanas de la casa de enfrente estaban iluminadas. La gente volvía del trabajo, preparaba la cena, hacía su vida normal. Marcela miró aquellas luces cálidas y pensó en la mujer de la sonrisa soleada que, en algún lugar de una pequeña ciudad canadiense, seguía esperando respuestas. Marcela se sentó frente a su portátil, mirando la página de Anne Vanderholt en las redes sociales. Un modesto perfil de maestra de escuela, fotos de sus alumnos, estanterías, un gatito en el alféizar de la ventana. Sin dramas personales ni declaraciones altisonantes. En la columna Estado Civil había un lacónico «Be calmado». El cursor se posó sobre el botón «Enviar mensaje». ¿Qué le escribes a una mujer que aún se cree la esposa de tu marido? Marcela dio un sorbo a su café frío y empezó a teclear. «Hola, Anne. Necesito hablar contigo sobre Jerry Andrews». La respuesta llegó unos minutos después. «¿Quién eres?». Dos simples palabras que encerraban toda una gama de emociones tras ellas. Yo también caí en sus mentiras. ¿Podemos hablar? En la pantalla apareció una ventana de videollamada. Marcela se arregló el pelo y cogió la llamada. La mujer de las fotos la estaba mirando, un poco mayor, con una ligera malla de arrugas alrededor de los ojos, pero aún con la misma sonrisa soleada. Solo que ahora esa sonrisa parecía un poco cansada. «¿Eres su nueva esposa?». No sonó como una pregunta, sino como una afirmación. Anne hablaba con un ligero acento canadiense. «Técnicamente, no. Nuestro matrimonio no es válido porque él sigue casado contigo. Y yo que pensaba que me estaba volviendo loca. Todos estos años buscándolo, contratando detectives, escribiendo a la policía. ¿Y acaba de empezar una nueva vida en otra ciudad?». A espaldas de Anne podía ver el acogedor estudio, estanterías, una mecedora antigua, un gatito pelirrojo dormitando en el alféizar de la ventana. Una casa corriente de un hombre corriente cuya vida se había desmoronado. «Háblame de él», preguntó Marcela. «¿Cómo era entonces?». «Diferente. Cuando nos conocimos, trabajaba para una empresa de viajes. Llevaba grupos de acampada, organizaba viajes de rafting, siempre al aire libre, siempre en movimiento, sin trajes ni reuniones de negocios». Marcela recordó las fotos de la carpeta que había encontrado. Jerry en vaqueros raídos, con una mochila sobre los hombros, nada que ver con el lustroso hombre de negocios que ella conocía. ¿Qué pasó entonces? Empezó a cambiar. Había nuevos conocidos, negocios turbios, hablaba de mucho dinero, de cómo nos iría, y luego simplemente desapareció. Dijo que iba a una reunión en Vancouver y eso fue todo. Teléfono apagado, cuentas cerradas. El timbre del colegio sonó de fondo. Anne arrugó la nariz. «Ahora tengo clase, pero podemos hablar más tarde. Dime de qué le conoces». Marcela asintió. «Claro, y... Anne, gracias por aceptar hablar. Sabes, todos estos años he vivido en la niebla. No podía divorciarme o empezar una nueva vida. Seguía esperando una explicación. Y ahora por fin tengo algo de claridad, aunque solo sea eso». La pantalla se quedó en blanco. Marcela se recostó en la silla y miró por la ventana. Lloviznaba y los transeúntes se apresuraban a cubrirse con paraguas. En algún lugar de la ciudad estaba Jerry, quizá en compañía de Lila, quizá haciendo planes para una nueva vida. El teléfono sonó suavemente, un mensaje de Anne.
He encontrado los papeles viejos. Parece que también entonces intentó reclamar mi propiedad. ¿Se repite la historia? A continuación, llegó una fotografía, una declaración de reclamación casi idéntica a la que había recibido Marcela. Suena el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con otra carpeta del detective Donovan. Dentro, nuevos detalles de la vida pasada de Jerry, declaraciones de testigos, extractos bancarios. La historia de un hombre que cambiaba de identidad como de guante. Marcela sacó su teléfono y marcó el número de Ann. Era hora de trazar un plan de acción. Al fin y al cabo, tenían mucho en común. Ambas estaban atrapadas en una red de hermosas mentiras, pero ahora la verdad empezaba a salir a la superficie. Vancouver recibió a Marcela con una lluvia torrencial y un viento gélido procedente del océano. El pequeño café de las afueras de la ciudad donde habían quedado con Ann era inesperadamente acogedor, con sofás de cuero desgastados y olor a bollería recién horneada. Ann estaba sentada junto a la ventana, removiendo distraídamente su té. De cerca parecía más joven que en sus fotografías. Tal vez fuera la luz tenue, o quizá el hecho de que por fin había algo de claridad en su vida. Quiero contártelo todo desde el principio. Ann apartó la taza. Quizá te ayude a entender lo que está tramando ahora. La historia comenzó hace 7 años en un camping junto a un lago. Ann trabajaba allí como instructora de escalada. Jerry acababa de aceptar un trabajo como guía. Encandilaba a todo el mundo con sus historias sobre viajes, su habilidad para encontrar un lenguaje común con cualquier persona, especialmente con los clientes adinerados. Tenía un don especial para hacer que la gente se sintiera a gusto. Sonrió Ann al recordarlo. Un interés genuino, atención al detalle. Se acordaba de todos los cumpleaños de los clientes, de sus aficiones, de sus problemas. La gente confiaba en él. Su romance se desarrolló rápidamente. Excursiones bajo las estrellas, canciones alrededor de la hoguera, sueños compartidos de tener su propio negocio de viajes. 3 meses después se casaron, en una sencilla ceremonia junto a un lago, solo amigos íntimos y colegas. El primer año fue como un cuento de hadas, dice Ann sacando un viejo álbum de fotos de su bolso. Compramos una casita y un perro. Jerry llevaba grupos a las montañas, yo daba clases. Todo era simple y llano. Las fotos muestran a la joven pareja con un telón de fondo de montañas nevadas, acogedoras veladas en casa, excursiones con amigos. Jerry parecía completamente distinto, abierto, vivo, real, sin la máscara de hombre de negocios de éxito y sonrisa fría. Y entonces conoció a Víctor. Ann pasó página. Un cliente adinerado que buscaba lugares para construir un complejo turístico en la montaña. Jerry tuvo que enseñarle los alrededores. Volvió un hombre diferente. Solo hablaba de mucho dinero, de inversiones, de cómo vamos a hacernos ricos. Las siguientes fotos mostraban los cambios. Jerry de traje en reuniones de negocios con nuevos baudio, en restaurantes caros. Las caminatas y las noches de fogata eran cosa del pasado. Ahora solo había planes de negocio y conversaciones sobre prometedores tratos. Empezó a faltar a las reuniones, a volver tarde. Decía que todo mejoraría pronto, que tuviéramos paciencia, y luego me pidió que le traspasara la casa, supuestamente para un negocio importante. Ann se negó. Había heredado la casa de sus padres y no quería arriesgar la herencia familiar. Jerry se enfadó, hablando de desconfianza, de que ella no creía en sus habilidades. Luego, una semana después, desapareció. La última vez que le vi fue por la mañana. Iba a una reunión en Vancouver. Me besó, dijo que volvería esta noche, y eso fue todo. Teléfono desconectado, cuentas vacías, es como si nunca hubiera existido. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, arroyos de barro corrían por el cristal. Ana cerró el álbum, pasó la mano por la gastada cubierta. La policía lo buscó, pero fue en vano. Víctor también desapareció.
Resultó que no había ningún complejo turístico planeado. Solo buscaban lugares donde esconder objetos robados. Jerry les ayudaba a organizar un plan de contrabando a través de las rutas turísticas. Marcela escuchó en silencio, fijándose en los detalles familiares. La habilidad para pasar desapercibido, el interés por las propiedades ajenas, la desaparición repentina. El patrón se había elaborado a lo largo de los años. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ana miró por la ventana. Todavía le recuerdo como el auténtico, el del campamento de excursionistas con la mochila al hombro y soñando con rutas de montaña. A veces pienso, tal vez ese Jerry era el verdadero Jerry, solo que algo se rompió después. La camarera trajo té recién hecho. El café estaba tranquilo, solo se oía la lluvia tras la ventana y la música sonaba suavemente. Las dos mujeres estaban sentadas una frente a la otra, unidas por la historia de un hombre capaz de contar una hermosa mentira. ¿Por qué no pediste el divorcio?, preguntó Marcela. Primero esperaba una explicación. Luego, al menos la verdad sobre lo ocurrido. Y ahora solo quiero asegurarme de que no arruine la vida de nadie más. El despacho del abogado Robert Haley estaba ahogado en papeleo. El enorme escritorio de caoba estaba abarrotado de expedientes, extractos bancarios, fotografías e informes periciales. Marcela estaba sentada en un sillón de cuero, estudiando detenidamente otra pila de papeles, prueba de su derecho exclusivo al piso. Anne, que había volado desde Vancouver con su propio archivo, certificado de matrimonio, escrituras de la casa, informes policiales sobre la desaparición de Jerry, se sentó a su lado. Su presencia en la ciudad se mantenía en secreto y se alojaba en un pequeño hotel de las afueras. Así pues, repasemos de nuevo la cronología. Haley expuso los documentos en riguroso orden. El matrimonio con la señorita Vanderhold está registrado en Canadá. No hubo divorcio. Así que un matrimonio posterior queda automáticamente invalidado. Marcela miró las fotografías de su boda. Ahora se daba cuenta de detalles que entonces se le habían escapado. Cómo Jerry había evitado la cámara, cómo había insistido en un mínimo de invitados, cómo había evitado hablar del pasado. El elaborado juego de un hombre que no quería dejar rastro. El piso se compró antes de que conocieras a Jerry. El abogado sacó una carpeta de escrituras de propiedad. Todos los pagos se hicieron desde su cuenta personal. El origen de los fondos está confirmado. Una herencia de su padre. El marido nunca aportó un céntimo. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia. Anne hojeaba pensativa viejos recortes de periódico, artículos sobre el campamento turístico donde Jerry y ella se habían conocido, notas sobre el instructor desaparecido, avisos de búsqueda de la policía. «Utiliza el mismo patrón», dijo en voz baja. «Aparece de la nada, encandila a una mujer con dinero o propiedades y luego intenta apoderarse de ellas. En mi caso, mediante un poder notarial para la casa, en el tuyo, a través de los tribunales». Haley asintió, tomando notas en su cuaderno. El clásico estafador matrimonial, solo que normalmente son más burdos. Falsifican documentos, chantajean. El trabajo de tu marido es más sutil. Crear una tapadera, ganarse la confianza, jugar a lo grande. Marcela sacó un pendrive con imágenes de vigilancia de Jerry entrando en el edificio del banco, reuniéndose con Lila, entregándole unos documentos. El investigador privado había hecho un buen trabajo reuniendo un dossier impresionante. ¿Qué hay de su actual novia? Anne dijo la palabra con un poco de ironía. ¿Sabe ella algo de su pasado? Lila Sterling. Marcela abrió una carpeta con información sobre la propietaria de la boutique de joyas. Por lo que parece, es una accesoria. Su negocio empezó a florecer al mismo tiempo que empezaron los problemas financieros de Jerry. Parece que él solo transfirió el dinero a las cuentas de ella. Haley extendió nuevos documentos sobre la mesa. Hemos preparado una contrademanda.
En cuanto salga a la luz la información sobre el matrimonio anterior, su derecho al piso quedará automáticamente invalidado. Además, podemos iniciar una investigación sobre su fraude financiero. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía los resultados de la tasación independiente del piso. Marcela pasó los ojos por las cifras. El valor había aumentado considerablemente en los últimos años. No era de extrañar que Jerry hubiera decidido actuar ahora. Falta menos de una semana para la reunión. Hailey echó un vistazo al calendario. Jerry debe tener alguna baza preparada. Está demasiado confiado, lo que significa que tiene un plan. Ann sacó un viejo cuaderno de su bolso. Encontré sus notas de aquella vez. Anotó todos los detalles, hábitos, aficiones, fechas importantes, haciendo un perfil psicológico para manipular mejor. Marcela cogió el cuaderno, hojeó las páginas amarillentas, la letra de Jerry, tan familiar, líneas nítidas, fechas claras, notas en los márgenes. La mente metódica de un estafador calculando cada movimiento. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Empezó Hailey a guardar los documentos en su maletín. Podría intentar impugnar la autenticidad del matrimonio canadiense, hacer que la desaparición pareciera un movimiento forzado, inventarse una historia de acoso. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso. Ann se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad nocturna. ¿Sabes qué es lo peor? Todavía a veces me pregunto si pasó algo, si tuvo algún motivo para desaparecer. Tan convincente que puede jugar. Marcela se dio cuenta de que sentía lo mismo. A pesar de todas las pruebas, en algún lugar de su interior había esperanza, y si había una explicación. Pero los hechos hablaban por sí solos. Se enfrentaban a un manipulador profesional. La sala del tribunal recibió a Marcela con el eco de los pasos y el frescor del aire acondicionado. Pesados bancos de madera, austeros retratos de jueces en las paredes, olor a betún y a documentos antiguos. Tomó asiento junto al abogado, enderezó los pliegues de su austero traje azul marino. Jerry apareció 5 minutos antes de que empezara la reunión. Traje gris impecable, pelo perfecto, el andar seguro de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Lila le siguió con un elegante vestido beige y un collar de perlas al cuello. Se sentaron frente a frente, sin mirar a Marcela. La juez Elizabeth Foster, una mujer bajita de mirada perspicaz y pelo gris recogido en un moño apretado, comenzó la vista exactamente a la hora acordada. En su voz se percibían años de experiencia en procesos de divorcio. El caso para la disolución del matrimonio entre Jerry Andrews y Marcela Andrews, la juez echó un vistazo a los documentos. El objeto del litigio es un piso en el centro de la ciudad. El demandante afirma haber invertido mucho en la propiedad durante el matrimonio. El abogado de Jerry, un hombre enjuto de mirada tenaz, comenzó a exponer la posición de su cliente. Una hermosa historia de cómo su cliente había mantenido a su mujer, invertido en reparaciones, ayudado con las facturas de los servicios públicos. Sobre la mesa del juez aparecieron carpetas de recibos y cheques. Marcela observaba subrepticiamente a su exmarido. Jerry estaba sentado con la espalda perfectamente recta, escribiendo de vez en cuando algo en su cuaderno. La imagen familiar de un hombre de negocios de éxito, ni rastro del tipo con los vaqueros desgastados de las fotografías de Ann. Robert Hailey se levantó para responder. Con calma y metódicamente, empezó a presentar pruebas de la propiedad exclusiva del piso. El contrato de compraventa, los extractos bancarios, los documentos de la herencia. Marcela notó que a Jerry le temblaba la mano cuando el abogado mencionó una tasación independiente de la propiedad. Lila se movía inquieta en el banco, ajustándose de vez en cuando el collar de perlas. Su serena confianza empezó a derretirse cuando Hailey presentó documentos sobre las transacciones financieras entre su empresa y las cuentas de Jerry. Señoría, la voz de la abogada era tranquila y profesional.
Estamos ante un intento de apropiación de bienes adquiridos antes del matrimonio. Todas las pruebas presentadas por el demandante sobre su implicación financiera no resisten el escrutinio. El juez examinó los documentos, tomando notas de vez en cuando. En la sala reinaba un silencio tenso, solo roto por el susurro de los papeles y el zumbido sordo de la ventilación. Señor Andrews, el juez levantó la vista de los papeles. Usted afirma que transfería fondos regularmente a la cuenta de su cónyuge para pagar reparaciones y servicios. Sin embargo, los extractos muestran transferencias inversas, de su cuenta a las cuentas de la empresa de la señorita Sterling. Jerry se adelantó ligeramente. Señoría, eran transacciones comerciales. Estaba asesorando a la señorita Sterling en asuntos inmobiliarios, ayudando con la expansión del negocio. ¿Y por eso vivía en el piso de su mujer sin tener un lugar propio? Una nota de ironía apareció en la voz del juez. Con sus ingresos declarados, eso parece extraño. Lila se frotó nerviosamente el bolso. Su impecable maquillaje no podía ocultar la preocupación que asomaba. Marcela la miró confusa, casi asustada. Al parecer, no todo iba según lo previsto. Señoría, Haley se levantó de nuevo. Tenemos otro testigo importante. Con su permiso, nos gustaría invitarle a la próxima vista. Jerry se enderezó bruscamente, con la mano congelada sobre su bloc de notas. Por un momento, la máscara de la confianza desapareció de su rostro, revelando algo parecido al miedo. Se recompuso rápidamente, pero Marcela notó el cambio. El juez fijó la próxima vista para dentro de una semana. Jerry y Lila se apresuraron a salir de la sala sin mirar a su alrededor. Marcela se quedó recogiendo sus papeles. Sus pasos resonaron en la habitación vacía. Fuera lloviznaba ligeramente. Marcela subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Ana. ¿Cómo te ha ido? Por la ventana pasaba un taxi con Jerry y Lila. Él hablaba por teléfono y ella miraba nerviosa por la ventanilla. La siguiente vista comenzó con la declaración de los testigos. Catherine Morris, agente inmobiliaria, relató detalladamente la compra del piso. Todos los documentos estaban a nombre de Marcela. El pago se hizo desde su cuenta personal. Jerry no participó en la transacción, ni siquiera estuvo presente en la inspección de la propiedad. El señor Andrews apareció más tarde, cuando las reformas ya estaban terminadas, dijo Catherine con calma y seguridad. Le interesaban los documentos a posteriori, especialmente las fuentes de financiación. Jerry permanecía sentado, inmóvil, solo la ictericia paseándose por sus pómulos. Lila frotó nerviosamente el collar de perlas, evitando mirar en dirección al testigo. Su confianza se había tambaleado visiblemente tras la primera reunión. El siguiente orador fue el director del banco donde Marcela llevaba sus cuentas. Confirmó que todos los pagos del piso se habían hecho desde su cuenta personal y que no había recibos de Jerry. Además, se registraron grandes transferencias en sentido contrario, a las cuentas de la empresa de Lila. El señor Andrews ha intentado varias veces en los últimos meses acceder a la información de la cuenta de su mujer, comprobó el banquero en los registros. Nos negamos, ya que no tenía la autoridad adecuada. Marcela notó que la mano de Jerry temblaba al sostener la estilográfica. Una mancha de tinta se extendía por la hoja de papel. Su abogado anotaba algo a toda prisa, frunciendo las cejas. Rebeca, amiga de Marcela y analista financiera, subió al estrado. Presentó los resultados de su auditoría del negocio de Jerry: oficinas vacías, clientes inexistentes, transacciones ficticias. La hermosa leyenda del consultor de éxito se desmoronó bajo el peso de los hechos. La empresa del señor Andrews solo existe sobre el papel, expuso Rebeca los documentos ante el juez. No hay actividad empresarial real, pero hay transferencias regulares a las cuentas de la empresa de joyería de la señorita Sterling.
Lila se movió inquieta en su asiento, con el vestido beige demasiado ajustado. Evitaba mirar a Jerry, como si temiera encontrarse con su mirada. Su fachada perfecta empezaba a resquebrajarse. El abogado de Jerry había tratado de oponerse al testimonio, argumentando que las transacciones financieras entre su cliente y la señorita Sterling eran de naturaleza puramente comercial. El juez examinó los documentos, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Señor Andrews, la voz del juez adquirió un tono acerado. Usted afirma haber asesorado a la señorita Sterling en asuntos inmobiliarios. Sin embargo, su empresa no tiene las licencias pertinentes. ¿Cómo lo explica? Jerry se aflojó ligeramente la corbata. Señoría, fue una consulta informal, ayuda amistosa en el desarrollo del negocio. ¿Asistencia amistosa por valor de varios cientos de miles de dólares? El juez enarcó una ceja. Al mismo tiempo que usted vivía en el piso de su cónyuge, afirmando que invertía en su mantenimiento, se hizo un gran silencio en la sala. Marcela vio cómo se desmoronaban las mentiras cuidadosamente construidas. Cada testimonio añadía un nuevo toque al retrato de una estafadora que manipulaba hábilmente a las personas y los hechos. La última en hablar fue el ama de llaves que vino a limpiar el piso. Contó cómo Jerry había registrado el despacho de Marcela, rebuscado entre documentos, fotografiado papeles en su teléfono, cómo había mantenido largas conversaciones con Lila, discutiendo algunos esquemas y planes. Pensaron que no entendía el inglés, dijo la mujer mayor con un fuerte acento español. Pero lo oí todo. Hablaban de dinero, de cómo conseguir un piso, de unos papeles. Jerry se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto. Su aspecto cuidado ya no podía ocultar su tensión interior. Lila miró furtivamente hacia la puerta, como si estuviera tramando una vía de escape. El juez levantó la sesión hasta la siguiente. En el pasillo vacío de la sala, Marcela oyó un fragmento de conversación entre Jerry y Lila. Ella le hablaba bruscamente y él intentaba calmarla, pero por primera vez sonaba inseguro. Se hizo el silencio en la sala, solo roto por el susurro del aire acondicionado. Marcela se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo y observó la puerta. Jerry y Lila cuchicheaban, con las cabezas gachas. Su confianza estaba visiblemente afectada por la última sesión, pero sus ojos seguían mostrando la arrogante superioridad de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. La juez Elizabeth Foster hojeaba los documentos, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Todos los presentes parecían esperar algo o a alguien. Señoría, Robert Haley se levantó de su asiento. La defensa desea llamar a un último testigo, la SRA, Ann Vanderholt. La puerta se abrió y Ann entró en la sala. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño y su estricto traje oscuro resaltaba su frágil figura. Se movía con calma y seguridad, pero Marcela pudo ver cómo le temblaban los dedos al sujetar la carpeta. Jerry se enderezó como si se hubiera electrocutado. Se le fue el color de la cara y se quedó pálido. Lila desvió la mirada de él a Ann, sin comprender lo que estaba ocurriendo. «Preséntese, por favor». La voz del juez era tranquila y profesional. Ann Vanderholt, la esposa legal de Jerry Andrews. Sus palabras sonaron como el tañido de una campana en el silencio de la sala. Lila tomó aire bruscamente, apretando con los dedos el collar de perlas. El abogado de Jerry se levantó de un salto, tratando de formular una objeción, pero el juez hizo un gesto para detenerlo. «Continúe, señora Vanderholt». Ann empezó a hablar, tranquila y metódicamente, sobre el encuentro en un campamento turístico, sobre la boda junto al lago, sobre la vida feliz en la pequeña ciudad, sobre cómo Jerry había empezado a cambiar, arrastrado a negocios dudosos, y sobre su desaparición, repentina, sin explicación, dejando tras de sí solo facturas vacías y sueños rotos. «Nunca solicité el divorcio». Ann dejó los papeles sobre el escritorio del juez.
Nuestro matrimonio sigue siendo válido. Jerry simplemente desapareció y unos meses después, como ahora sé, apareció en esta ciudad con una nueva identidad y una nueva historia. Marcela observó cómo Lila se alejaba lentamente de Jerry, cómo la expresión de su rostro cambiaba del desconcierto a la comprensión, de la comprensión al horror. El propio Jerry permanecía inmóvil, mirando al frente. «Tengo todos los papeles», continuó Ann. «El certificado de matrimonio, los extractos bancarios, los informes policiales sobre su desaparición. Y no es la primera vez que intenta apoderarse de una propiedad ajena. Intentó hacer lo mismo con mi casa, heredada de mis padres». El juez examinó los documentos presentados. Se hizo tal silencio en la sala que se oía el tic-tac del reloj de pared. «Señora Andrews», la voz del juez era gélida, «¿tiene algo que decir?» Jerry se levantó lentamente. Su rostro era una máscara, pero sus manos temblaban visiblemente. «Señoría, esto es una especie de error. No conozco a esta mujer». «¿En serio?» Ann sacó una fotografía de la carpeta. «¿Y cómo explicas esto?» «Nuestra boda, Jerry, a orillas del lago Okanagan. Insististe en una ceremonia sencilla, ¿recuerdas? Solo amigos íntimos y compañeros de campamento». Lila se levantó de repente, agarrando su bolso entre las manos. «Yo tengo que irme». Sus tacones repiquetearon en el parqué mientras se dirigía casi trotando hacia la salida. La juez hojeó los papeles en silencio durante un rato. Luego levantó los ojos hacia Jerry. «Supongo que la policía estará interesada en este caso. El fraude matrimonial es un delito grave». Marcela vio cómo se desmoronaba la mentira cuidadosamente construida. El hombre que creía que era su marido resultó ser un estafador profesional que manipulaba hábilmente los sentimientos y la confianza de los demás. Y ahora su máscara por fin se había resquebrajado, dejando al descubierto su verdadero rostro. Los pasos resonaron en el pasillo vacío del tribunal. Marcela se sentó en el banco de madera, observando cómo los policías conducían a Jerry hacia la salida. Su traje perfectamente planchado estaba arrugado, su corbata torcida y en sus ojos había una expresión de desapego. Lila estaba junto a la ventana, arrugando nerviosamente el pañuelo entre las manos. Su impecable maquillaje estaba manchado de lágrimas y su collar de perlas estaba roto. Varias cuentas habían rodado bajo el banco. El investigador grabó pacientemente sus farragosas declaraciones sobre transacciones financieras y negocios sospechosos. Ann hablaba con un abogado en la esquina más alejada del pasillo. Su pelo pelirrojo captó un rayo de sol de la ventana, destellando dorado por un momento. Parecía agotada y aliviada a la vez, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. «Tengo que hacer una declaración». Lila se apartó bruscamente de la ventana. «Sobre cómo utilizó mi negocio para blanquear dinero. Yo no me di cuenta de su alcance». El investigador asintió, abriendo una nueva página de su cuaderno. En sus ojos había una mirada de curiosidad profesional. Parecía algo más serio que un simple fraude matrimonial. Marcela recordó la primera vez que vio a Lila en el supermercado, segura de sí misma, radiante, enamorada. Ahora tenía ante sí a una mujer confusa, consciente de que ella también había sido víctima de una hermosa mentira. «Su verdadero nombre ni siquiera es Jerry», dijo Ann en voz baja acercándose. «En los papeles de Canadá figura como Gerald Andrews, Jr., y antes de eso usó otros nombres». Los periodistas entraron en el juzgado, atraídos por el insólito caso. Sus cámaras y micrófonos parecían fuera de lugar en el austero entorno del pasillo del tribunal. Marcela se dio la vuelta precipitadamente. La publicidad era lo último que deseaba. Robert Haley daba instrucciones a sus ayudantes y preparaba documentos para la policía. La historia era más complicada que un simple caso de divorcio. Ahora tenían que desentrañar una red de fraudes y estafas financieras. ¿Sabes lo que es raro? Ann tomó asiento junto a Marcela. «Casi le estoy agradecida.
Si no hubiera sido por su avaricia, por intentar demandarte para quitarte el piso, nunca habríamos sabido la verdad. Fuera de la ventana, lloviznaba una fina lluvia. La gente iba a lo suyo, ajena al drama que se desarrollaba en el juzgado. Marcela miró a los transeúntes y pensó en la habilidad con que Jerry desempeñaba sus papeles. Marido cariñoso, hombre de negocios de éxito, socio fiable. Siento lo de tus joyas. Se volvió hacia Lila, que seguía de pie junto a la ventana. Debían de significar mucho para ti. Formaba parte de su plan. Sonrió Lila con amargura. Regalos caros, gestos bonitos, todo para que le dejara llevar mis cuentas. Otro investigador apareció en el pasillo, con una carpeta de documentos en la mano. Habló en voz baja con su colega y luego se acercó a Lila. Señorita Sterling, tenemos que investigar todas las transacciones de su empresa durante el último año. Marcela vio cómo el lujo ostentoso de Lila se desvanecía. El vestido caro arrugado, el maquillaje emborronado, el pelo perfecto despeinado. Las máscaras cayeron, revelando la realidad. Todas eran peones en el juego de otra persona. Anne sacó del bolso una vieja fotografía, la de la boda del lago. Jerry sonreía a la cámara, joven y despreocupado. Nada que ver con el hombre que acababan de llevarse esposado. Me pregunto quién será en realidad. Marcela preguntó en voz baja. ¿Ese tipo del campamento turístico o el que conocemos desde hace unos años? Puede que ninguno de los dos. Anne apartó la fotografía. Solo un hombre que ha aprendido a ser lo que los demás quieren que sea. En el parque junto al lago florecían las primeras flores de primavera. Marcela estaba sentada en un banco, observando los reflejos del sol de la mañana en el agua. Después de la historia con Jerry, se había lanzado de lleno al trabajo, había abierto una segunda oficina en el centro de negocios y había puesto en marcha un negocio de viajes de lujo. El teléfono vibró. Un mensaje de Anne. Había vuelto a dar clases en Canadá, pero seguían en contacto. La profesora pelirroja había finalizado su divorcio y parecía haber empezado a salir con un historiador. Sus cartas ya no tenían el trasfondo de dolor de antes. Las últimas noticias sobre Jerry procedían de la policía. Su caso había llegado a los tribunales. La investigación descubrió toda una serie de fraudes en diferentes ciudades. Resultó que la historia con Marcela y Anne era solo parte de un plan más amplio. Le esperaba una larga condena. Lila demostró de repente perspicacia para los negocios. Tras el arresto de Jerry, revisó por completo la política de la empresa y eliminó todos los negocios turbios. Sus joyerías funcionaban ahora legalmente, aunque a menor escala. En la cafetería situada frente al parque, Marcela se fijó en una figura familiar. Lila estaba sentada en una mesa junto a la ventana, hojeando unos documentos. Se habían cruzado de vez en cuando en la ciudad, intercambiando discretas inclinaciones de cabeza. Un extraño recuerdo de un pasado que ambas preferían no desenterrar. El viento primaveral jugaba con los pétalos caídos de los cerezos. Marcela sacó del bolso una carpeta con documentos, un proyecto para un nuevo itinerario turístico por Japón. El trabajo le ayudaba a no pensar en lo fácil que se había dejado engañar. En el buzón de casa había una carta del juzgado, una confirmación oficial de la anulación de su matrimonio con Jerry. Un sobre sencillo y franqueado que ponía fin a una historia que había comenzado 3 años atrás en un acto benéfico. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Rebeca la que llamaba. Después de la historia con Jerry, su amistad se había fortalecido. Su amiga había tenido razón en sus sospechas, aunque Marcela no había querido escucharla en ese momento. ¿Quedamos para comer? Quiero enseñarte un interesante proyecto de inversión. La voz de Rebeca sonaba conspiradora. Marcela sonrió. Solo si no me cuentas bonitas historias sobre beneficios rápidos. Hace un año habría creído en el cuento de hadas del dinero fácil. Ahora, cualquier propuesta de negocio pasaba por un minucioso proceso de investigación.
La experiencia le había enseñado a mirar detrás de la fachada de bonitas promesas. El parque se llenaba de gente, madres jóvenes con cochecitos, parejas de ancianos en su paseo matutino, oficinistas que se apresuraban a trabajar. La vida ordinaria de la ciudad, en la que ya no había lugar para hermosos cuentos de hadas sobre príncipes con trajes caros. Marcela se levantó del banco y se ajustó el traje. Le esperaba un nuevo día, nuevas reuniones, nuevos proyectos. La vida seguía, quizá menos romántica, pero real. En su bolso había un viejo álbum de fotos, el de su boda con Jerry. Iba a entregarlo a los archivos de la policía, tal vez encontrara pruebas para otros casos. La hermosa imagen de la feliz pareja ya no era dolorosa, solo una ligera sorpresa por la habilidad con que se podía crear la ilusión. El sol primaveral se alzaba sobre la ciudad. Marcela caminaba hacia el despacho, planeando mentalmente un nuevo día. El pasado había quedado atrás, convertido en un cuento con moraleja sobre la importancia de mirar más allá de la bonita portada y leer la letra pequeña.